Hola, soy tu amigo y docente digital Jonathan Mircha, clase número 7 del curso de PHP. Y en la sesión anterior nos quedamos trabajando con los tipos de datos, ¿no? Y veíamos los tipos primitivos, que recuerden que un tipo de dato primitivo es aquel al que se accede directamente al valor, como bien los números enteros, los números flotantes, las cadenas de texto y los booleans. El día de hoy vamos a seguir revisando sí, los restantes tipos de datos, ¿sí? Y por acá vamos a seguir. Entonces, a estos tipos de datos se les suelen llamar tipos compuestos, ¿no? Mientras que estos son primitivos, acá vamos a llamarle compuestos o complejos, ¿no? En algunos lados le llaman complejos. Tipos compuestos complejos. Y tenemos a los arreglos, ¿sí? Los arreglos no es más que una colección de datos, ¿sí? Pero hay de dos tipos en PHP, ¿sí? Por un lado tenemos los arreglos posicionales, ¿sí? ¿Por qué posicionales? Porque pues miren, como les digo, un arreglo es una colección. Arreglo posicional, ¿no? Y hay diferentes formas de definir un arreglo en PHP, como en algunos otros lenguajes. Explícitamente poder utilizar, miren, la palabra array. Y aquí simplemente ir colocando los valores. Ahora, estos valores pueden ser de diferentes tipos de datos, ¿no? Por ejemplo, miren, puede ser una cadena, ¿no? Podría ser un false, por ejemplo. Podría ser un número, ¿sí? Podría ser, otra cadena de texto, etcétera, ¿no? Ahora, fíjense que si yo aquí hago un eco, eh, vamos a poner un... Ah, no, ya tenemos el BR de arriba. Fíjense que si yo hago un eco a los arreglos, aquí a mi variable arreglo posicional, ¿sí? Fíjense que acá vamos a ver que me imprime en pantalla el navegador. Miren, me manda un warning. Array to string conversion in... O sea, hay un error de tratar de convertir un arreglo, ¿sí? En una cadena de texto. Y se acuerdan que en la clase anterior veíamos la función var dump. Entonces, fíjense, en lugar de ejecutar un eco, vamos a ejecutar la función var dump. Vamos a colocar acá mi variable arreglo posicional. Y entonces vean cómo, miren, aquí me está mostrando. Justamente vean cómo me dice, ah, mira, es un arreglo de 4 posiciones. En la posición 0 tienes una cadena de texto de 4 caracteres que se llama hola. En la posición 1 tienes un boolean false. En la posición 2 tienes un entero con el valor 90. Y en la posición 3 tienes una cadena de texto con 5 caracteres que dice adiós. ¿Sí? Entonces vean cómo aquí ahora, otra de las características que tienen los tipos de datos compuestos o complejos en los lenguajes de programación es que, a diferencia de los primitivos, que en el momento que tú imprimes la variable se imprime el valor, accedes directamente al valor, aquí accedes a una referencia donde se encuentra ese valor, ¿sí? De tal manera que si yo quisiera imprimir cada uno de estos valores de forma independiente, por ejemplo en ecos, ¿no? Entonces, para eso yo tengo que acceder a las posiciones del arreglo. Ahora, recuerden que en programación y en todos los lenguajes de programación, una variable de tipo arreglo siempre va a empezar en la posición 0. Es decir, este arreglo tiene 4 elementos, ¿no? Como acá el Bardom nos los dijo. Tiene 4 posiciones, ¿no? La primera posición sería hola, la segunda el valor de false, la tercera el valor de 90 y la cuarta el valor de adiós. Pero recuerden que en programación los arreglos, las posiciones empiezan a contar a partir del número 0. De tal manera que aquí es un arreglo de 3 posiciones, porque la primera posición es la palabra hola, pero se coloca en la posición 0 del arreglo. Ahora, ¿cómo imprimimos en pantalla eso? Pues miren, sería arreglo posicional, entre corchetes, posición 0. Y esto, lo que me imprimiría, fíjense que es el valor de hola, ¿no? Miren, ahí está, hola.
Si yo quisiera imprimir el false, que ya saben que el false me va a devolver nada. Bien, vamos a imprimir un BR. ¿No? Si yo quisiera imprimir arreglo posicional corchetes, voy a acceder ahora a la posición 1. Y en la posición 1, pues vamos a tener, miren, no me imprime nada porque recuerden que es un false, ¿no? Y deja acá el espacio en blanco, ¿sí? Igual que en la clase anterior. Pero por ejemplo, vean que si yo en lugar de poner un false pongo un true, pues vean que ahora sí, miren, ahí está, me está imprimiendo un número 1, ¿sí? Bueno, fíjense que acá no me está gustando esta parte de que se quede, bueno, así, que en la orillita se quede como es el último valor que se imprime siempre, los estoy mostrando, me tengo que ir hasta la esquina, entonces aquí ya puedo hacer un zoom mejor, ¿no? Bueno, entonces, así sucesivamente, ¿no? Si yo quisiera imprimir el número 90, pues entonces le digo arreglo posicional, posición 2, y vamos a imprimir también arreglo posicional, corchetes 4 corchetes 3 para acceder a la palabra adiós, ¿no? Porque recuerden que, me faltó aquí una coma, recuerden que pues siempre la posición empieza en 0, entonces miren, hola, 1, 90 y adiós, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ¿cómo podría yo saber el número de elementos que tiene un arreglo? Ya vimos que la función bar_dom me dice, tiene cuatro elementos, ¿no? Fíjense que acá tenemos la función count y como nos lo está diciendo aquí, ¿no? Te va a devolver el número de elementos que tiene, en este caso, un arreglo, ¿no? Entonces, si yo aquí paso a la función count, la variable arreglo posicional, pues vean que vamos a imprimir un BR acá para que lo imprima abajo. Fíjense cómo pues aquí me pone 4 posiciones, ¿no? Sí. Ahora, aquí explícitamente definí la variable arreglo posicional con la palabra array, ¿no? Y empecé a agregar aquí los valores. Pero otra manera de declarar los arreglos es de la siguiente forma, miren. Por ejemplo, vamos a crear una variable que se llame colores, ¿no? Y colores va a ser igual. Acuérdense que en programación los corchetes hacen referencia pues justamente a un array, ¿no? A una lista de arreglo, a una lista de elementos, a un arreglo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí podría poner rojo, verde, azul, etcétera, ¿no? Y fíjense cómo acá, si yo ejecuto la función bar_dump de la variable colores, acá vamos a poner un BR para que lo ponga abajo. Fíjense cómo acá, miren, me dice, es un arreglo de 3 posiciones, de 3 elementos, perdón, donde en la posición 0 tiene un string de 4 caracteres que dice rojo, en la 1 verde y en la 2 azul, ¿sí? Pero vean cómo yo no tuve que definir la palabra explícitamente, utilizar la función array, ¿no? Sino simplemente esto explícitamente, ¿sí? Me define como tal un arreglo para PHP, ¿no? De hecho, fíjense, bueno, ya vimos con la variable bar_dump que pues nos está diciendo que es un arreglo. Pero de igual manera, si yo aquí ejecutara un getType de arreglo posicional, coma, un BR y un getType de colores, pues fíjense cómo me va a imprimir. Ahí está, array, ¿no? Ambas formas son válidas, nada más que una es explícita, ¿no? Con la función array, la otra es implícita con los corchetes.
Yo lo cierto es que utilizo esta. De hecho, la mayoría de las personas utilizamos esta. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se llaman arreglos posicionales? Pues porque, como su nombre lo dice, los elementos se van agregando en las posiciones, ¿no? Empezando en 0, 1, 2, 3 y así hasta la última que tenga. Pero en PHP existe otro tipo de arreglo, ¿sí? Aquí vamos a poner array posicional, ¿no? Y existe otro tipo de arreglo que se conoce como array asociativo. Y esto, para aquellas personas que vienen del mundo de JavaScript o de Python, es como si fuera un objeto, una colección. Array asociativo, ¿no? Hagan de cuenta como un archivo JSON donde tenemos clave valor. Pues acá en los arrays asociativos, así se definen, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, por ejemplo, voy a poner arreglo asociativo, ¿no? Y se llama asociativo porque justamente en lugar de definir o de hacer referencia a alguno de los elementos de la lista por la posición que ocupa, ¿no? 0, 1, 2, 3 dentro de la lista, pues se hace referencia a una asociación que hacemos a un concepto, lo que vendría a ser, por ejemplo, en un objeto JSON, la clave de ese objeto, ¿no? Por ejemplo, nombre, ¿no? Y el valor, pues ya acceder al valor del arreglo posicional. Y entonces, fíjense, por ejemplo, aquí yo podría poner un arreglo que se llame nombre. Y recuerden que en programación, acá, en lugar de utilizar como en JSON los dos puntos, vamos a utilizar la flechita que se forma de un igual y un mayor que, ¿no? Y entonces aquí separamos la clave y el valor del arreglo asociativo, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a poner Juan, ¿sí? No, o John. Y acá, por ejemplo, edad, ¿no? Edad 40, ¿no? País. ¿Por qué no pongo país con acento? Porque pues es la posición del arreglo, ¿no? Ya en el valor sí puedo poner caracteres ajenos al inglés, ¿no? Y esto sería un arreglo asociativo, ¿sí? Fíjense que si acá, de igual manera, ¿no? Si yo hago un eco a arreglo asociativo, pues miren que me va a marcar el warning que nos estaba marcando anteriormente, ¿no? Miren, ahí está. Pero si yo ejecuto la función en un var dump, fíjense cómo, miren, es un arreglo de 3 elementos, pero a diferencia en los posicionales, donde decía en la posición 0 tienes rojo, en la 1 verde, acá me dice en la posición nombre tienes un string de 3 posiciones que se llama John. En la posición edad tienes un entero que tienes el valor de 40 y en la posición país tienes un string de 7 posiciones que dice México. ¿Por qué 7 posiciones? Si México tiene 6 palabras, bueno, porque la E está acentuada y se toma como 2 caracteres, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo podemos acceder? Si yo quisiera imprimir aquí en ecos sencillitos, ¿no? Cada una de las posiciones de este arreglo, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Sí? Bueno, pues simplemente accediendo a la posición. Nada más que ahora la posición no va a ser posicional, o sea, números, ¿no? Sino la referencia asociativa, que en este caso sería el nombre de la clave, por así decirlo. Entonces, fíjense, para imprimir el nombre pues, sería arreglo asociativo, corchetes, nombre, ¿no? Vamos a poner un BR, luego vamos a imprimir, por ejemplo, arreglo asociativo, edad, ¿no? Vamos a poner otro BR y una coma y vamos a poner arreglo asociativo entre corchetes país. Y esto lo que estaría haciendo es imprimir en pantalla de forma separada cada uno de los valores. John 40 México, ¿no? De igual manera puedo ejecutar el método count de los arreglos, arreglo asociativo, ¿sí? Y miren, me dice
count, arreglo. Ah, claro, me faltó el eco. Eco, y aquí vamos a poner otro BR. Y miren cómo me dice 3, ¿no? Porque tiene 3 posiciones, nombre, edad, país. ¿Sí? Ahora, también, recuerden, esta es una manera implícita de definir el arreglo. Pero también yo pude haber definido un arreglo, asociativo con la palabra array. La única diferencia es que después dentro del, o sea, rompo los paréntesis y tengo que tener la misma estructura, ¿no? Por ejemplo, fíjense, vamos a hacerlo para que no se queden con dudas. Vamos a ponerle arreglo asociativo 2. Y arreglo asociativo 2 va a ser igual a un array, llaves, y fíjense, aquí lo único que hacemos es romper y empezar a definir la misma estructura, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner así, por ejemplo, ¿no? Y fíjense cómo, pues de igual manera, ¿no? Si yo ejecuto un var dump de esta variable, arreglo asociativo 2, pues fíjense cómo me va a describir de la misma forma, miren, el arreglo, ¿no? Un arreglo que tiene 3 posiciones, que en el nombre tiene el valor de Irma, ¿sí? Edad 40, país México, ¿sí? Nada más que, de igual manera, ¿no? Acá, fue una declaración implícita y esta es una declaración explícita con la función array, ¿no? Pero la regla es esto que les estoy comentando de poner la clave y el valor, ¿no? Y sobre todo se van a dar cuenta mucho ya cuando estemos trabajando, por ejemplo, en cuestiones de acceder a la información de una base de datos o consumir una API, la manera en cómo formamos la estructura de los datos va a ser mucho a base de arreglos asociativos, ¿sí? De hecho, por ejemplo, este arreglo asociativo ya posteriormente, ¿no? Pensando en que estamos construyendo una API que va a exponer los datos en formato JSON, al final esto se pasa por una función para que digamos que para que el frontend lo tome como un archivo JSON, ¿sí? Y la salida se dé en formato JSON de JavaScript. ¿Sí? Ahora, ¿qué métodos tenemos para trabajar con los arreglos? Pues tenemos los mismos métodos que podemos encontrar en cualquier lenguaje de programación, ¿no? Vamos a tener arreglos para agregar, quitar elementos, para contar, como en este caso los elementos, para filtrar, etcétera. Y fíjense que acá, pues justamente les voy a dejar aquí el link de la referencia donde miren, aquí están todos los métodos existentes. No tiene caso que yo me ponga a revisar cada uno porque pues pueden irse a la documentación y dependiendo de lo que necesiten, consultar la documentación para los arreglos, ¿no? Entonces aquí les dejo métodos, documentación de los arrays. ¿Sí? Y bueno, vamos a dejar hasta aquí este video y yo los veo en el siguiente para seguir revisando los tipos de datos existentes en PHP. En este vimos los arreglos, tanto posicionales como asociativos. Yo soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Sean felices. Hasta siempre. Bye.